Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por estar con nosotros, por manifestar tu voluntad, tu benignidad, tu misericordia y gracias, Señor. Y estos son algunos de los atributos que tú quieres compartir con nosotros, Señor, y es por eso que hoy estamos aquí, porque tú has hecho cosas buenas, Señor, desde el principio de los tiempos. Al día de hoy, Señor, necesitamos que tú sigas hablando a nuestra vida, que sigas redarguyendo nuestro corazón y que podamos seguir aprendiendo la profundidad de tu palabra, Señor. Te amamos con todo el corazón y pedimos que te quedes con nosotros y que permanezcas en nuestros corazones y podamos crecer a través de tu bendita palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, creo que ese es el pasaje más largo que me ha tocado compartir. Procuraré ser expedito al momento de compartirles, valga la duplicidad de la palabra, pero por favor no pierdas de vista las lecturas que van a estar aquí atrás, porque la primera sí es un poco larga, y esa es la que nos va a permitir entrar en contexto, porque recordarás que la semana pasada nuestro hermano Renato comenzó a abordar la defensa de un hombre llamado Esteban, que a la postre vamos a culminar con su martirio. ¿Sí te suena el nombre de Esteban? ¿Sí lo has leído, sí lo has escuchado a través de la palabra? Y es curioso porque aparece en el capítulo 6 y después aparece en el capítulo 7 y después desaparece, ¿no? Pero ahorita vamos a tomar la lectura, vamos, hermanos, de este pasaje. Pero antes, preguntarte, ya ves que soy bien preguntón, ¿cuántas veces has escuchado, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo? ¿Cuántas veces la has escuchado? Ya sea que la hayas leído, que alguien te haya platicado, o que lo hayas escuchado a través de alguna predicación, pero seguro lo has escuchado, ¿cierto? En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién está diciendo esto? Cristo. Y lo vemos reflejado en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33. Hermanos, aunque la finalidad del Evangelio es la paz con Dios, el resultado inmediato del Evangelio es frecuentemente el conflicto. ¿Estás de acuerdo? La conversión, hermanos, puede resultar o puede darnos a nosotros ciertas tensiones de cualquier tipo. Estas pueden ser familiares. En algunos casos pueden ser persecuciones o incluso el mismo martirio. No sé si sabías, pero seguir a Cristo supone la intención firme de soportar semejantes calamidades. Aunque, hermanos, Jesucristo es llamado príncipe de paz, el Hijo de Dios no nos engañó ni engañó a nadie diciendo o haciendo creer que Él nos va a ofrecer a todos los creyentes una vida libre de todo problema. Eso no es el Evangelio, eso no enseñó Jesucristo. Por tanto, hermanos, si nosotros vamos a la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, capítulo 10, verso 34, vamos a ver algo interesante y dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Y ahora te pregunto, ¿qué sensación te genera esto? ¿Esperanza, duda, miedo? No lo sé, pueden haber muchos sentimientos encontrados al respecto. Esteban es un claro reflejo, hermanos, de las palabras de Jesús. Este varón pasó de ser un servidor de mesas, es decir, un diácono ferviente, un varón íntegro y sin doblez, se transformó en este momento en un predicador, quien en un ejercicio como apologista, lleno del poder de Dios, vivió en carne propia las aflicciones del Evangelio. ¿Sí? Y esta parte de la escritura que vamos a estar leyendo y vamos a estar estudiando, vamos a entender algo, hermanos. Dios es así. A Dios nada se le escapa de las manos. Parece que las cosas de pronto se tambalean porque nosotros regularmente procuramos en nuestra mente entusiasta generar falsas expectativas de un evangelio
libre de problemas. ¿No te ha pasado? ¿Sí o no? Yo te lo he preguntado más de una vez. Si tú vas con un católico, si tú vas con un mormón, si tú vas con alguien que profese otra religión, tú pregúntale, dile, oye, ¿tú tienes problemas? Y probablemente te diga, pues sí, todos tenemos problemas, ¿no? Me enfermo, a veces me quedo sin trabajo, etcétera. Pero bueno, el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Y no necesariamente habla de esta clase de aflicciones. Y el ejemplo de Esteban es muy claro. Vamos a dar lectura, por favor. ¿Me ayudan con las diapositivas? Voy a comenzar a leer, hermanos. Quiero que seamos pacientes. Voy a tratar de leer de manera ordenada. Vamos a darle lectura del verso 19 hasta el verso 50. Son 42 versos que vamos a estudiar el día de hoy. Y no me voy a ir uno por uno porque si no entonces tendría un minuto, menos de un minuto para explicar cada versículo. Pero este segmento de versículos nos va a ayudar a entender el contexto y retomar la historia de la defensa de Esteban y su martirio. Dice la palabra de Dios, verso 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Hago un paréntesis. ¿De qué rey está hablando? Del faraón de Egipto. ¿Sí? Tú recordarás que dio un edicto para evitar que las mujeres dieran a luz a los hijos varones en la tierra de Egipto. Te pongo en ese contexto para que de ahí comencemos y le demos continuidad, a la lectura. Verso 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién quieres tú, matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ve, te enviaré a Egipto. Ahí voy a hacer una pausa. Ya te acordaste de esta historia, ya te acordaste de este relato. Sí, Esteban está presentando una defensa sólida que va a tratar o va a buscar en la conciencia de este concilio que lo está señalando y que le está preguntando sobre las acusaciones en su contra, por qué hace lo que hace y por qué refleja los milagros y las maravillas de Cristo en su persona. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto. ¿Por cuánto? 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés
que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses, que vaya delante de nosotros para que a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y les entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Todos estos acontecimientos, hermano, ya estaban decretados, ya estaban escritos, ya estaban plasmados, ya había sucedido. Verso 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio, ¿en dónde? En el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días ¿de quién? De David. Ya me cansé de leer. Ya casi termino este bloque, hermanos. Halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no había templos, hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Terminé de leer. Hermanos, ¿sabes qué es esto que está hablando Esteban? ¿Por qué tiene este argumento y por qué se presenta de esa manera? Desde Abraham hasta Salomón, pasando antes por el desierto, resaltando el éxodo de Israel. Este profundo discurso, bien conocido por sus detractores, tomó forma de una disruptiva lectura de cargos en contra de sus acusadores. Él argumentó presentando una legítima defensa de la fe de Esteban. Primera de Pedro, verso 14, 15 del capítulo 3, dice así: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino que santificad a Dios el Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Iglesia, ¿cuál es tu esperanza? Yo tengo una tía que se llama Esperanza y esa no es mi esperanza. No. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Pero por qué duda, hermana? Dígalo con convicción. Eso. Iglesia, ¿cuál es tu esperanza? Híjole. ¿Seguros? En este momento podemos ver a uno de los primeros diáconos de la iglesia del primer siglo. Sin señales de temor, este hombre estaba enfrentando una situación feroz y con un arrojo impulsado por la voluntad misma de Dios. Mediante este discurso apologético, lleno del poder y con elocuencia, lo único que le mostró a estas personas fue su mansedumbre y reverencia, no importándole la importancia, perdón por lo parecido de las palabras, pero no le interesó que fuera
un séquito, un grupo de religiosos importantes de la época. Él fue con mansedumbre y reverencia y se presentó ante el concilio y él argumenta sobre la esperanza que guarecía en su corazón. Y tú te podrías decir, bueno, si nosotros nos encontráramos en alguna situación, o permíteme reformular, ¿qué habríamos hecho? Cualquiera de nosotros al encontrarnos en una situación en donde se nos esté señalando por cometer algo que no hicimos y que derivado de esto pudiésemos nosotros ser privados de nuestra libertad. ¿Qué harían? Voy a irme a lo normal, un tema civil, un tema penal, un tema del que quieran, pero legal. Mercantil te pueden embargar, penal te pueden privar de tu libertad. Ante una situación así, ¿qué harías? Peor aún, si te detienen por estar predicando el evangelio en la calle, ¿qué haces? Por ahí escuché la voz del hermano Roberto. Glorificar a Dios, qué bien, hermano. Pero naturalmente todos tendríamos miedo. ¿Sí o no? Lo primero que pensarías es en un abogado. Es lo primero que piensas. Porque ¿a poco cuando te enfermas o te da un dolor de cabeza piensas en el Señor? Vas directo sobre la aspirina, ¿no? ¿Sí o no? Así somos. Entonces, naturalmente, eso es lo que haría cualquiera de nosotros. Ahora bien, mi pregunta la voy a reformular. ¿Qué sostuvo realmente Esteban en ese instante? Su fe, ¿correcto? ¿Tú sabes qué importancia tiene para el pueblo de Israel o para cualquier israelita ortodoxo el narrar el éxodo, con tanta pasión? ¿Sabes o tienes idea de lo que esto representa para el pueblo de Israel, incluso en nuestros días? No sé si sabes, pero en el Pesaj o llamada Pascua, ellos tienen como parte de sus tradiciones el poder precisamente relatar el éxodo a su familia. Como ellos no creen en Jesucristo, ellos necesitan estimular su fe a través de este relato. Y no es menor. Si tú vas a la Escritura, te vas a dar cuenta que en más de una ocasión, el Señor les recuerda que esto necesitan trasladarlo de generación en generación. El poder conversar los padres de familia con las esposas, con los hijos, a través de la festividad del Pesaj o de la Pascua, la salida del pueblo de Israel de Egipto y que fueron llevados por el desierto. Esos hechos y esas maravillas que relata el Éxodo, que a lo mejor para ti y para mí no son tan trascendentes, porque dices, una historia. Y fue tan buena la historia que hasta la llevaron a Hollywood. ¿Quién de ustedes ha visto a Charlton Heston disfrazado de Moisés abriendo el mar? No se ríe, hermana, ¿a poco no? Sí. ¿Y sabes qué? Para ti, para mí eso puede resultar intrascendente, pero desde Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Salomón, estos son personas importantes que al día de hoy representan algo para esta nación. Vuelvo a preguntar, entonces, ¿qué sostuvo realmente Esteban? Hablemos de algo importante, de la renovación del pacto, hermanos. Esa renovación del pacto que fue hecha por la sangre derramada del Cordero, y que a través de ella nosotros fuimos regenerados y hoy estamos aquí. Cuando una persona alcanza el don más excelente por medio de su corazón redarguido, ¿quién redarguye el corazón? El Espíritu Santo. Estamos ante la presencia de un hecho indecible e inexplicable. ¿Recuerdas el momento de tu conversión? ¿Recuerdas el momento en que le entregaste al Señor tu vida y te diste cuenta que tú y yo somos pecadores, pero hablando de forma individual, te diste cuenta que eres pecador? En el testimonio de nuestra hermana Marlene nos dábamos cuenta que fue redarguido su corazón a través de la consejería. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Si nosotros vamos
a entender este como un medio importante, indescriptible, estamos ante la presencia de un hecho que probablemente ya ni te acuerdes, pero que funcionó de tal manera o con tal eficacia que al día de hoy estás aquí. Con tus defectos, yo con mis defectos, con tus problemas, yo con mis problemas, aquí estás. Y aquí estoy. Esto, hermanos, ante los ojos de una persona o ante la razón de un hombre natural, jamás podrá él definir o explicar qué es lo que pasa. Si consideramos lo que Pablo escribe más adelante en la carta a los Corintios y nos refiere la palabra locos para aquellos que escuchamos la palabra y nos entregamos plenamente a Cristo, somos llamados locos. ¿Por qué? Porque los que no conocen a Cristo así nos dicen: estás loco, ¿cómo vas a creer en un Dios que no ves? ¿No? ¿De qué me estás hablando? Entonces, ¿qué fue aquello que sostuvo a Esteban? Será muy sencillo deducir, pues que Dios lo hizo, ¿no? Es muy fácil decir, pues fue Dios el que le habló y le dijo a Esteban, pues es así. Pero realmente, hermanos, ¿qué transforma a un creyente? ¿Qué es lo que transforma a un creyente? ¿Qué nos hace diferente del resto de las personas? Si nos detenemos a meditar, hermanos, en la palabra de Dios, no vemos en ningún lugar que Dios cambie la conducta de cualquier persona por medio de mandatos, festividades u ofrendas. No lo hace así. Aunque en el antiguo tiempo se estilaba hacerlo, pero nunca alcanzó el perfeccionamiento de la gracia de Dios a través de estas acciones. Jamás fue así. Esas ofrendas o esas cosas que se hacían en el antiguo pacto, podríamos asumir que era una manera impositiva de cambiar la conducta de las personas, pero el Señor les reprochaba constantemente que no cambiaban. Sí ofrendaban, sí hacían fiestas, pero no practicaban el amor de Dios. No procuraban a los demás. No lo hacían. Entonces, esta clase de cosas se consideran como parte o actividades del antiguo pacto. Pero fíjate bien, voy a explicar esto, voy a tratar de ser muy directo. Le estuve dando vueltas y vueltas y vueltas al argumento con la intención de encontrar las palabras adecuadas para que nos quede claro este asunto. Porque probablemente tengas dudas aún. O a lo mejor no, y me podrás corregir en caso de que sea necesario. Si nosotros nos basamos en la realidad del llamado nuevo pacto, somos enseñados que cuando el Padre dispuso a su Hijo para morir en la cruz, su alcance fue supremo. Al cambiar, ¿qué? Nuestra naturaleza. ¿Y cómo es eso? ¿Y por qué nuestra naturaleza puede determinar lo que somos, hermanos? ¿Por qué nuestra naturaleza podría determinar lo que somos? ¿Por qué un ser humano es un ser humano y no un ser humano es un perro? Está bien raro el ejemplo, mi pregunta, ¿no? ¿Por qué la parte natural del hombre determina la conducta del ser humano? Un ejemplo, las aves se comportan como aves. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza de ave. ¿Sí? Lo mismo un perro, un gato, un elefante. Todos se conforman conforme a ¿qué? A la naturaleza y a esos dones con los que fueron creados. Más bien los hombres y las mujeres pues se sienten otra cosa, y ahorita con este tema progresista, etcétera, etcétera, pues están distorsionando la realidad y la verdad de la palabra de Dios. Pero a ver, ¿cuándo has visto una cucaracha que quiera hacer cochinilla? No, es que yo me siento cochinilla. Oye, pero es una cucaracha. No, yo quiero ser cochinilla. ¿Sí me explico? Es risible y es absurdo de pronto el ejemplo, pero es así. Entonces, hermanos, esto es algo importante. Después te lo voy a preguntar, como le digo a los chicos. Les voy a preguntar, porque si aprenden estos muchachos. Entonces, la naturaleza determinará nuestra conducta. ¿Estamos? Ahora bien, el hombre, por esa naturaleza, no puede dejar de ¿qué? De pecar. ¿Por qué?
porque está en su naturaleza caída. Si seguimos este razonamiento, vemos cómo es que Israel a lo largo de su historia nunca cambió su forma natural por medio de la ley escrita ni de las ofrendas. ¿Por qué? Por causa de su naturaleza humana. Por eso nunca lograron cambiar. No todos, pero entiendas el ejemplo. En cambio, y aquí voy, espero que sea claro, y si te queda alguna duda, luego me comentas tu duda, ¿sale? En cambio, cuando nosotros adquirimos la salvación, fíjate bien lo que pasa. Cristo comparte su propia naturaleza con los creyentes por medio de la obra del Espíritu Santo, actuando en nosotros de forma eficaz. Es decir, la tercera persona del ser divino, el Espíritu Santo, es quien aplica las perfecciones de Jesucristo en la naturaleza pecaminosa del hombre. Por tanto, debemos tener muy claro que el Espíritu Santo, aunque es Dios, no va a mandar ni va a ordenar, sino va a regenerar, va a renaturalizar nuestra vida de forma espiritual. Ahora bien, a este proceso regenerativo, ¿cómo lo llamamos, iglesia? Nuevo nacimiento. Yo te decía hace algunas predicaciones atrás que cuando nos bautizamos, el pecado no se queda en el agua, sino imagínate el que sigue, se le caen los pecados del anterior y entonces se escucha raro y fuera de lugar. Pasa lo mismo en este sentido. La renaturalización o la regeneración del creyente mediante la perfección de Cristo aplicada en nuestra vida, eso es lo que nos hace nacer de nuevos. Hermanos, ¿recuerdas el día que te convertiste a Cristo? Bien, obsérvate en el espejo. ¿Has cambiado? ¿Te hiciste más alto? ¿Te hiciste güero? ¿Algo pasó? Tal vez de forma física no, pero de forma silenciosa el Espíritu Santo obra y comienza a trabajar impregnando esta perfección de la segunda persona del ser divino, que es el Hijo, el Cordero de Dios, Jesucristo, en nosotros. Es decir, ¿y este rollo qué, hermano? Pues esto es un tema importante, hermanos. Y esto precisamente era lo que tenía Esteban. Bajo este argumento vemos que Esteban, incluso al momento de su nombramiento como diácono, ya tenía consigo esta clase de virtudes. Es decir, la naturaleza de Cristo yacía en él y el Espíritu Santo le movía a hacer todas estas cosas. Hermanos, es necesario que Dios intervenga para que estas cosas las podamos hacer, porque mira, somos naturalmente pecadores, no vamos a cambiar porque lo querramos. Tú no vas a querer cambiar, estás cómodo con tu vida. Cuando enfrentas y cuando enfrentamos y cuando somos confrontados con la realidad de la palabra, es que nos duele tanto o nos cuesta tanto el tratar de cambiar. ¿Sí? Es así, porque no depende de ti ese cambio en tu totalidad. Si bien es cierto, la santificación que viene de parte de Dios, de manera posicional, nosotros tenemos que hacer algo de manera progresiva para que la santidad y las perfecciones de Cristo sigan siendo vertidas en nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Vas a decir, hermano, ¿qué rollo me traes? Pero es así. Traté de no ser tan técnico, pero esa es la forma. La naturaleza de Cristo viene a nosotros y es por eso que Cristo mora en nosotros. ¿Te hayas puesto a pensar en eso? Hermanos, bajo este argumento vemos que Esteban enfrentó y dio buen testimonio con los milagros, las señales y su comportamiento ante la iglesia. Si tú vas un poco más atrás en el capítulo 6, te vas a encontrar cómo es que ellos son nombrados. Recordarás que el perfil para el ministerio del diaconado es un tanto complejo. ¿Sabes qué es un diácono? ¿Quién dijo sí?
No, y dije, ay, ahorita voy a preguntarle, que nos explique qué es un diácono. Pues bueno, la Escritura nos refiere que los diáconos son personas con ciertos requisitos o ciertas virtudes, pero ¿qué crees? Esas virtudes no te las das tú. Esas virtudes son parte de la nueva naturaleza del creyente y se tienen que ver reflejadas. En algunos a lo mejor nos va a tardar más tiempo, a lo mejor otros ya lo lograron, pero siguen creciendo, porque la perfección en Cristo no es una perfección de ojos, sino más bien es una perfección que le asiste única y exclusivamente a la voluntad de Dios. Y no está buscando personas perfectas. Él está buscando que quien escucha su voz no endurezca su corazón. ¿Recuerdas el perfil para este ministerio del diaconado? ¿Era un tanto complejo o es un tanto complejo? ¿Recuerdan sus requisitos? ¿No? ¿Entonces no leen la Biblia? ¿Cómo? Jessy se ríe y dice, no sé. Varones, esa es una cualidad. O sea, los diáconos regularmente van hacia a los varones, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y que sean hombres sabios. Díganme pues, ¿dónde hay de esos? No se rían, hermana. A ver, es que de verdad, hermanos, esto es lo que el Señor pretende de nosotros. ¿Tienes un montón de defectos? Yo también los tengo, ya sabes, un buen. Pero de eso no se trata. Se trata de lo que Dios está haciendo en ti. Has escuchado, es que sigue sobrando en nosotros, Señor, pero ¿realmente lo entiendes? ¿Realmente lo dimensionas? Es esto, la nueva naturaleza de Cristo en tu vida. Es así. Es así. Entonces, ahora les vuelvo a preguntar, ¿qué era lo que sostenía entonces a Esteban en esta situación tan complicada? Su regeneración, su renaturalización a través de la naturaleza que el Espíritu Santo puso en él. Es decir, debemos de ser modelos de Cristo, hermanos. Debemos de ser pequeños modelos del Señor. No vamos a ser pequeños Cristos, no. Pero Él impregna en nosotros esto y es importantísimo, hermanos. Esta es la clave de la fortaleza y la gallardía de Esteban, las perfecciones de Jesucristo en su persona. Vamos a seguir leyendo. Ay, todavía nos faltan bastantes versos, hermanos. Verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esteban, de manera punzante, asesta un argumento muy profundo. Es decir, un pueblo idólatra con mentalidad de esclavo se enfrenta a la manifestación de una verdad que ellos realmente reconocían de sí mismos, porque lo que decían que se tenía que hacer, ellos no lo hacían, pero lo sabían. ¿Te ha pasado? Que hay gente que dice que es que tienes que ser así, pero no eres así tú. Entonces, el ejemplo ante todo, ¿no? Pero esto es más profundo de lo que nosotros podemos llegar a ver, ¿sí? El profeta Jeremías habló de esta nueva naturaleza en el capítulo 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán, ¿por qué? Por pueblo. Aquí está, hermano. Aquí está la promesa. El profeta lo dijo y Ezequiel también habló y dijo que vendría sobre nosotros una regeneración, que el corazón de piedra que tiene el ser humano de forma natural iba a ser removido, iba a ser sustituido por un corazón de carne. Es decir, un corazón que siente, un corazón que ama, un corazón que cambia, un corazón que trasciende. ¿Recuerdas la forma en la que expresaba el Señor a través del libro de David? Que este chico o este joven pastor era
un jovencito conforme a qué? Al corazón de Dios. A esto se refiere. La renovación del pacto, hermanos, es la perfección de la reconciliación de la humanidad extraviada con Dios. A pesar de este don, muchos prefirieron de forma voluntaria rechazar la verdad con un gran fanatismo. Y este gran fanatismo los llevaba a defender situaciones que no eran viables. Pero mira, Dios extiende su misericordia con todo aquel que cree. ¿Tú has creído en Él o no? Amén. Mas aquellos a quienes prefirieron las perversiones y distracciones de este mundo les ha dado una mente reprobada, siendo incapaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. Si tú vas al libro de Romanos, ahí te vas a encontrar esta clase de situaciones. Verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Verso 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis. Ah, caray, ¿cómo que por ángeles? Fíjense bien, hermanos, dentro del judaísmo se cree que en el momento en el que Moisés se presenta en el Sinaí, la posibilidad de que ángeles le asistieran para la entrega de los preceptos o las tablas de la ley, mejor conocido como Torá, o tú y yo lo conocemos como Pentateuco, con mucha probabilidad, sin que tengamos documentado este hecho, se cree que hubo estos mensajeros de parte de Dios que son realmente intrascendentes, porque la gloria es para Dios. Pudieron haber asistido en el momento en el que Moisés recibió esto. Pero entendamos, hermanos, que estos detalles que no se precisan con tanta claridad deben ser guardados con las reservas necesarias. ¿Por qué? Porque necesitamos evitar caer en malas interpretaciones. Por tanto, la explicación de Esteban solo nos muestra el conocimiento que él tenía de las Sagradas Escrituras. Él no estaba hablando por hablar. Él no recordó algo que no tenía en su mente ni en su corazón. Él recordó y puso delante de sí ese argumento. Él habló acerca del éxodo de Israel. ¿Por qué? Porque conocía la palabra. Porque leía la palabra. Entonces entendamos que este hombre no era un neófito al proferir una palabra en contra de sus acusadores. ¿Sabes qué es un neófito? Una persona que no conoce, y no es una grosería, hermanos, no me confundan. Verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, hermanos, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermanos, resulta sumamente complicado hacer una descripción gráfica o ilustrativa de este hecho, ya que diversos hombres movidos por Dios tuvieron visiones semejantes. Esta visión fue descrita, considero, que con el propósito de revelar a través de los ojos de este intrépido predicador, en un instante, la gloriosa esperanza que nos aguarda, hermanos. Él lo vio, Isaías lo vio, en diversas ocasiones Pablo hizo lo mismo y lo vio. Él vio, y estos hombres vieron la gloria de Dios, sus ojos fueron abiertos, su forma espiritual fue revelada. Hermanos, no es menor este hecho. Esteban proclama la gloria de Dios justo antes de expirar. Y esto es importante. ¿Por qué, hermanos? Porque tu esperanza y mi esperanza están en el Cristo resucitado, en el Cordero de Dios. Ahí están nuestras esperanzas. ¿Sufres? Sí. ¿Te duele cuando te golpeas? Sí. ¿Generas falsas expectativas de tu vida y empiezas a hacer cosas que no corresponden? Tal vez. Pero ¿sabes una cosa? Tu esperanza debe estar fija y los ojos puestos en Jesucristo. Verso 57. Ay, hermanos, ya vamos a acabar. Pensé que no lo íbamos a lograr, son demasiados versículos.
Verso 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Bueno, paréntesis, un joven, no un joven de 17 años ni de 18 años. Probablemente Saulo tenía la edad de su servidor, y no es por, no. 38 años, 40 años aproximadamente, ya eso se le llama joven, entonces está bien, ¿no? El adjetivo, entonces, está bien. Verso 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Recuerdan las palabras de Jesucristo cuando estaba en la cruz? Cuando Él expira, Él entrega el espíritu, Jesucristo. Y algo muy parecido estaba replicando Esteban. Versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, esta escena es un punto de inflexión. Por un extremo, vemos a un joven judío de nombre Esteban, y en el otro extremo, la Biblia nos presenta a otro joven llamado Saulo de Tarso, quien sin mucho que decir participó de forma directa en el castigo capital al que sentenciaron a Esteban. Nótese a dos hombres que conocían la palabra de Dios, pero su cosmovisión de la vida cristiana y religiosa era diferente, era totalmente opuesta. Ambos se verían por primera y última vez. Pablo no volvería a ver, o Saulo no volvería a ver a Esteban, y Esteban no haría nada más, porque en ese momento él expiró. Encontrándose ambos jóvenes en extremos opuestos a la cruz de Cristo. Por un lado, Esteban, quien era el vivo reflejo de las perfecciones de Cristo, tuvo la necesidad de presentarse ante sus detractores, no para defenderse y escapar de la situación. Si te das cuenta, hermano, el argumento que utilizó no era para escapar de esa situación. Era presentar un argumento sólido de la fe y la esperanza que había en él. Hermanos, eso no lo podemos comprender, porque lo primero que nosotros queremos hacer ante una situación de peligro es escapar, es correr, es hacerte a un lado. Es nuestra naturaleza. Pero él no lo hizo así. Era necesario que a estas personas se les predicase la palabra, a pesar de sus intenciones y de sus acciones. ¿Para qué? Para condenarlos por su dureza de corazón, hermanos. Y por el otro lado vamos a ver a Saulo, que sin saber que dentro de no mucho tiempo, él experimentaría el escarnio y vituperio de seguir a Cristo. Hermanos, esto está fácil dentro del concepto y dentro de lo que estamos platicando. ¿Qué tanto has crecido? Es el Salmo 95, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de Masá en el desierto. Verso 5 del capítulo 95 de los Salmos. Y se habla acerca de un endurecimiento intencionado del ser humano por no querer acercarse a Dios. Amigo, hermano, hermana que nos visitas, este es el llamado. No endurezcas tu corazón, ¿sí? Porque nosotros nada más venimos de paso a este lugar. Nada más estamos de paso, estamos de trámite. Nuestra ciudadanía es celestial, nuestra ciudadanía es eterna, nuestra esperanza es amplia. Pero ¿qué crees? Tu mente y mi mente no nos permiten ir más allá. Pero no ilusiones, no hagas expectativas de algo que no te corresponde conocer ahora. Si realmente tu esperanza está en Jesucristo y la naturaleza regeneradora está en ti, sirve, ama,
No estés inactivo. Porque ¿qué crees? El Señor te va a demandar esa pereza espiritual y esa flojera mental que tienes al día de hoy. Ay, no, yo no voy. Ay, no, yo no sé qué. El Señor te la va a demandar. Y no por estar aquí somos mejores que tú. No, no, hermano. Cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo preparar esto, sentarme en la batería. También me cuesta trabajo. Pero ¿sabes qué? Lo hago por amor al Señor, lo hago por amor a la iglesia. Y no sé si lo estoy haciendo bien. No lo sé. Pero yo esperaría que el Señor no me demande algo, porque entonces no voy a tener cara ni voy a saber qué decirle. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir nada más cada domingo? ¿No te vas a interesar por otras cuestiones? ¿No vas a mandar a tus hijos al club? ¿Vas a estar pensando de forma mezquina en tus problemas familiares y en tus problemas de salud nada más? El Señor te va a ayudar, pídele, Él te va a dar, Él es grande en misericordia, Él es abundante en todo esto. Hermanos, Dios está con nosotros. El Señor está aquí. No te quedes sin servir, no te quedes sin amar, no te quedes sin compartir el amor de Dios con otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos concediste de escuchar tu palabra. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Ruego para que tu misericordia y que el poder de tu Santo Espíritu dirija en nosotros esa naturaleza y que podamos ser regenerados, Señor, que podamos cambiar nuestra mentalidad, que podamos cambiar lo que tú anhelas en nosotros que esto pase. Te pido por la iglesia, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendíceles, protégeles y guárdales de todo mal, Señor. Cumple, Señor, tus promesas en ellos y las peticiones de su corazón que no te sean ajenas. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.